Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo? Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas. La botica de los cuentos. Es hora de escuchar este brebaje auditivo. Mi calle estaba en plena actividad. Era mediodía. Los camiones de carga iban y venían de las bodegas a las fábricas, con sus estibadores semidesnudos, cubiertas las cabezas con un costal a modo de capucha para protegerse del sol que hacía arder las aceras. Las amas de casa habían regresado del mercado y se alistaban para preparar la comida. Como un corte en el trasiego de la calle, se oyó el ulular de la sirena de una patrulla que se detuvo frente a la casa del doctor Delgadillo. Las ventanas y las puertas del vecindario se abrieron curiosas para enterarse del suceso. En mi calle vivían muchas familias de las que trabajaban en el ferrocarril, cuyas vías corrían paralelas, ocultas por una alta tapia. El rumor y los silbatos de los trenes estaban presentes y las vibraciones que producían su paso nos habían mecido desde niños. Yo conocía casi a todos los vecinos y ellos a mí. Entraba a sus casas como a la mía. La familia Sánchez era una de ellas, compuesta de mujeres. El padre había trabajado en las oficinas y ahora jubilado las veía crecer guapas, llamativas. La mayor se había casado ya. Las otras solteras trabajaban en varias empresas. Angelina, la más atractiva de todas, era dependiente en la mueblería Dubín, propiedad de unos judíos, la mejor de la ciudad, en la calle 16 de septiembre. Elba, la más joven y la menos agraciada, seguía con el cuerpo rollizo de adolescente. Era mi amiga, muy simpática, me llevaba 5 o 6 años de diferencia. Leíamos mucho e intercambiábamos libros. Jugábamos como niños. Recuerdo que hacíamos botones de barro que luego pintábamos de colores. Era su confidente. Me contaba las peripecias de ser la menor de su casa y de no tener tanta suerte con los muchachos. Mi madre, cuando éramos pequeños, nos llevaba por cualquier malestar a consulta con el doctor Delgadillo, quien vivía no lejos de casa, como a 10 minutos con pasos de niño. La casa permanecía, como muchas del rumbo, con la puerta siempre abierta, puerta que daba a un zaguán protegido por un cancel que dejaba ver el patio luminoso con flores y plantas. De las paredes del corredor colgaban jaulas con inquietos canarios. Ahí nos recibía amable la esposa del doctor, quien hacía de secretaria. Ella nos veía con mucha delicadeza y hubiera querido abrazarnos. Mi madre le preguntó en cierta ocasión si tenía hijos. No puedo tenerlos. El consultorio estaba en la primera habitación donde el doctor nos examinaba cuidadosamente. Lo que más me gustaba era la medicina, unas grajeas blancas que sabían a vino. Nunca recetaba inyecciones, ni jarabes amargos, ni cataplasmas. Con mi madre era muy cortés, quizá demasiado. Como el consultorio quedaba de camino a la escuela, con frecuencia pasaba a saludar a la esposa del doctor, que era quien atendía al llamado de la campanilla que colgaba del cancel. Me sentía importante en estas visitas de cortesía. Un día en que me detuve a saludar, encontré la puerta de la casa cerrada, los postigos de las ventanas corridos. Toqué con insistencia, hasta que un vecino me advirtió. El doctor ya no vive aquí. Al llegar a casa, le conté a mi mamá lo sucedido. Ella respondió como si nada. Sí, su esposa murió y él se fue lejos. Me gustaba visitar a Angelina en su trabajo porque regalaban la propaganda, unos aviones planeadores que se armaban recortando las piezas de una hoja de cartón. Y como casi era la hora de cerrar, la acompañaba a su casa. Un muchacho de 12 años que caminaba al lado de una mujer tan atractiva hacía sentirme señor. Los amigos de mis hermanos mayores me decían: ¡Qué afortunado eres presumiendo ese bombón! Su mamá me daba las gracias por acompañarla. Aunque el barrio era tranquilo y nunca había tenido ningún contratiempo,
De paso, saludaba a Elba y quedábamos de vernos. Un día recibimos los vecinos una enorme sorpresa. El doctor Delgadillo se había cambiado precisamente a la casa de al lado de la mía. Venía con su nueva esposa, otra mujer joven. Nosotros habíamos cambiado de médico y ya no lo consultábamos, pero yo lo visitaba. Su esposa era amable, hacendosa, tenía la casa arreglada, pero tampoco tenían hijos. Después de un año, la señora murió. Se dijo que de un ataque al corazón. El doctor cerró su consultorio y desapareció, que andaba de viaje. Esto dio que hablar entre la gente que sabía de la muerte de las esposas jóvenes que había tenido. Cuando regresó al barrio, consiguió una casa nueva enfrente de donde vivía. Por un tiempo mantuvo el moño negro en el dintel de la puerta, pero comenzó a buscar quién hiciera de recepcionista. Y fue Elba la escogida, quien no había mejorado su figura, más bien había aumentado las caderas y se veía mayor de lo que era. Al poco tiempo, me dijo que el doctor le había propuesto matrimonio. Me sorprendió la elección, pero la felicité. La diferencia de edad era mucha. El doctor podría ser su padre. Siguió la amistad. El doctor estaba acostumbrado a verme por su casa. Elba preparaba los frasquitos con grajeas blancas, a donde añadía las diferentes sustancias, según un manual que le había enseñado a usar el doctor. Debía ser muy cuidadosa con la dosis porque algunos medicamentos eran venenosos. Recibía a los pacientes y atendía la casa, que era lóbrega. No tenía patio. El consultorio ocupaba el frente de la planta baja, detrás estaba el comedor y la cocina, que se iluminaban con un tragaluz. Las habitaciones estaban en la parte superior, donde sí había un pequeño patio sin macetas y estaba el lavadero. Era más difícil conversar con ella, siempre ocupada, y el doctor casi no salía de casa. En una oportunidad que estaba sola, me contó que no iba a tener hijos porque así se lo había exigido su marido, que era muy posesivo y le daba miedo la intimidad con él. No la dejaba ir a su casa, que estaba a menos de 200 metros sobre la misma acera. Nunca me atreví a decirle que lo dejara si no estaba a gusto. Ella tenía mucho miedo. Antes de casarse, le habían advertido de la muerte sospechosa de las otras mujeres del doctor. Pero ella deseaba mucho casarse. Yo dejé de verla porque me fui a otra ciudad. Mi madre, en una carta, me informó que Elba había desaparecido de su casa. Un día salió al mercado y no regresó. Eso dijo su marido. La buscaron por meses y pensaron que algo le había hecho el médico. Los padres hicieron una denuncia formal. Una mañana lo vieron salir esposado en medio de 2 policías. El juicio fue muy largo, pero no le pudieron probar nada. Volvió a su casa. Nadie lo visitaba y había perdido todos sus pacientes. Varios meses después, lo encontraron muerto en su cama. El doctor que curaba con dulces, de Javier Martínez, publicado en Historias de Vida y Otros Recuerdos. Editorial La Sonámbula. Adaptación y narración Juan Romo. Voces Uzi Varo y Ricardo Delgadillo. Ingeniero de grabación y postproducción Raúl Peguero. Producción Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022. Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.